Ya está grabando. Entonces ya desde estoy viendo la onda, entonces ya eso quiere decir que está Hola, grabando. hola. Sí. Ya todo lo que digamos ya queda grabado. No edito ni hago nada. O sea, Vale. no voy a tocar nada. Entonces, eh, claro, tú y yo no nos conocemos. Yo creo que no habíamos coincidido nunca, No, ¿no? Creo que no, no en ningún sitio. Y entonces me hizo mucha gracia. O sea, estamos hablando, no hago presentaciones ni mierdas, me da igual. O sea, quien quiera saberlo, como perfecto. el nombre está en el episodio, pues teclea tu nombre y ya está, Andrea. Genial. Porque me hizo mucha gracia tu mensaje de sin conocernos, decir que si quieres hablar, yo tengo cositas. Empezaste diciendo cositas y después de cositas dijiste, si no recuerdo mal, TOC, bullying y alta sensibilidad o hipersensibilidad, algo O así. sea, no he revisado ese mensaje. No lo he revisado, pero eran esas tres Sí, cosas, sí, creo que sí. iban ahí del tirón. Y pensé, hostia, eso no es cositas, eso es mucho. O sea, ¿cuáles son las cositas que no? De repente pensé. Entonces, Ya. por partes, ¿por dónde empezamos? Pues no Que sé. son muchas. No O sé, sea, pero cuál es la primera cosa que recuerdas que digas, esto me va a dar, ojo que esto me va a dar problemas? es que ni siquiera yo creo que es, ojo, que esto me va a dar problemas. Siempre que me preguntan por qué eres actriz o por qué has sido actriz o tal, yo siempre cuento una historia que recuerdo que mi primera vivencia, o que recuerdo yo, tendría 4 o 5 años. Estaba con los tacones rojos de mi madre de los 80, de estos que tenía tirados por ahí, la bata de andar por casa, no me preguntes por qué, ¿No? pero eran tacones rojos, la bata de andar por casa llena de gurruños, que tenía su tiempo y hablaba, pues eso, hacía escenas yo sola desde la ignorancia absoluta de lo que estaba haciendo. Y además fui una hija que vino de rebote en un momento determinado, entonces mis hermanos me llevaban muchos años y mis padres, ¿sabes?, me miraban como atónitos diciendo, esta niña está fatal. Pero en ese momento era súper libre. Con 4 o 5 años no te ha bloqueado nadie, no estás en un lugar muy sano y, y muy liberado de todo. Y a partir de ahí, cuando empiezas a evolucionar y encontrarte con el colegio y con los problemas que puede haber en casa o con lo que sea, empiezan a entrar los problemas. Entonces, yo lo que notaba en ese momento, desde ese momento, o lo que noté progresivamente, era que había algo interno que no que me fuera a dar problemas, sino que era algo que estaba ahí y que no podía obviar, que para mí es que lo entendí con 10 años, que era ser actriz. Esto te lo cuento porque al final, si me preguntas por algo que me va a dar problemas, es más una sensación de tener algo que explorar o necesitar echar fuera o transitar, pero que no sabes cómo. Y además lo que te rodea, eh, o el lugar donde se colocan también a los niños, la educación y demás, no te ayuda. Eso por un lado. Y por otro lado, la alta sensibilidad. Eso no te hace mejor ni peor persona, Mm. simplemente te hace sensible, punto y se acabó. Entonces, hay desde ese momento, cuando sientes todo lo que está a tu alrededor, cuando sientes todas las energías, emociones y sensaciones que están a tu alrededor, eso te vuelve loco. Sobre todo si no lo sabes utilizar o si no lo sabes gestionar. Pero Que yo no sabía. cómo es eso? Ni puta idea. O sea, Claro, o sea, me refiero, cómo se le puede explicar a alguien qué es eso? eh, es raro. Por ejemplo, mm, todo lo que tú sientes cuando yo he llegado hasta aquí, a Sí. tu casa, y todo lo que yo siento, lo siento toda la vez. O sea, y puedo manifestarlo o no, puedo, eh, pues por ejemplo, ¿no? Cuando acabas de conocer a una persona, Sí. y aparte venimos a hacer este podcast, ¿no? Y eres Ángel Martín y yo soy Nerea Barros, y de repente, bueno, siempre
tú eres una persona que no generas barreras, que no pones barreras desde un principio y que estás cómodo, pero siempre hay como una pequeña incomodidad o una sensación de no nos conocemos, entro en una casa de una persona y siento ciertas emociones que muchas veces no sé expresar o sensaciones que tú estás sintiendo y las que siento yo. Que yo quiero estar cómoda, pero a la vez, bueno, estoy con esta cosa de no conozco a la persona y demás. O estoy en una mesa y todo el rato sé cuando alguien se está sintiendo mal, por el motivo que sea, o se está sintiendo solo, o alguien está pasando por encima de otro. Continuamente voy por la calle, recuerdo momentos de a veces ir por la calle y cruzarme con alguien y saber que esa persona le han dado una mala noticia en el hospital. Imagínate, movidas como, no sé, es que es muy difícil de explicar y parezco una loca. No, o sea, no, trato de... Pero es como es como tener hipersensibilidad a las cosas, a los animales, a los lugares. ¿A ti no te ha pasado alguna vez de encontrarte con personas que la propia energía o lo que emanan ellas no lo soportas? Sí, O sí, te sí, genera sí, algo claro, sí, que sí. no sabes qué es. Sí, o sea, sí que sabría distinguir una de las cosas que comentabas al principio. O sea, probablemente por simplificarlo muy mucho, por bajarlo muy mucho. Sí, a la tierra, porque me Sabría... explico fatal. No, te explicas muy bien. Lo digo por simplificarlo yo, para poder explicarme yo. Sé distinguir cuándo se está cómodo de cuándo no. O sea, de un tiempo a esta parte, sabes de forma inmediata, casi inmediato, si va a ser sencillo, si no va a ser sencillo, si vas a estar cómodo, si no vas a estar cómodo, si la otra persona está en una onda que a lo mejor no es la onda ideal para lo que pretendéis charlar, hacer, Sí. compartir. O sea, detectas esas cosas. Detectas si alguien, puedes detectar si hay más gente, si son falsos entre ellos, si no. O sea, como una... Puedes ver un poco como detrás de la primera capa de la persona, pero siempre lo he relacionado más con prestar atención que otra cosa. Entonces, por eso cuando lo estás contando ahora, me cuesta a mí distinguir pero eso es prestar atención en exceso y estar alerta o es algo Es algo que te viene dado, entonces ni siquiera tengo que prestar atención. La putada es esa. Vale. Es que no tengo que prestar atención, es que todo me viene y muchas veces tengo que hacer basta. De hecho, eso lo he tenido que aprender con el tiempo, porque te metes en jardines continuamente. Eh, es que es muy difícil de explicar. Yo creo que también esto hace forma parte de mis características como actriz también. Aporta, ayuda. O sea, cuando sientes tantas emociones continuamente de los demás y tuyas, eh, es más fácil cuando estás con un personaje sí, creando una persona que es un personaje, entender por qué emociones transita. Y eso me ha venido muy bien al trabajo, pero también me ha hecho muy vulnerable, porque esto no te hace inteligente, luego me las meten dobladas por otros muchos sitios. Soy una persona que con la energía masculina alta reboto fácilmente, o sea, voy como un Miura, como un toro bravo, y por la pena o por otro tipo de lugares me puedes manipular súper fácil. Eso es... Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque es como una energía más débil o más frágil. O sea, es mucho más sencillo ser vulnerable desde la tristeza o desde lo que parezca tristeza, debilidad, que cualquier otro lugar, ¿no? Porque al final es como alguien que te muestre como que está súper seguro y chulito y por encima, pues me lo vas a meter doblada en algún momento, aunque luego no sea verdad, pero la primera impresión que genera es esa. Claro, lo que no, creo que una de las claves que me sirve a mí para entender lo que has dicho es
que te das cuenta quieras o no. Creo que esa es la diferencia entre... Sí, no tienes que prestar atención. Claro, esa creo que es la gran diferencia. Entonces, lo que me lleva a pensar es que es extremadamente agotador. Lo era. Porque entiendo que el estímulo o la sensación no llega solo de la persona con la que estés en ese momento, sino de la situación, todo lo que hay alrededor, todo lo que esté sonando y todo lo que se esté viendo. O sea, si de repente tú estás con alguien en una cafetería tomando algo y por muy buena onda que tengas con esa persona, si de fondo hay ruido de fondo de televisión, noticias, bla, 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 gente discutiendo en la barra y no sé qué, todo eso no puedes como hacer una selección de cosas que no quieres notar, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, va por ahí. Y es esa... esto al final, cuando voy creciendo, aparte de esa cosa que tienes por dentro que no puedes exteriorizar, estaba en tercero de GB, era bastante pequeña. Solo recuerdo esto, pero seguramente venía con más trasfondo. Me hice muy débil en el colegio a partir de un día que entendí algo, que fue cuando salía del colegio en el paso de peatones. Vi una serie de niños, niñas, y una niña gordita que cruzaba el paso de peatones. Y la insultaron mogollón, se reían de ella, y a lo mejor ya había visto esto antes, pero la cuestión es que tengo esa imagen y ese recuerdo emocional. Y estaba cruzando, vi en su cara y sentí el dolor que estaba sintiendo ella, y eso rebotó en mí como algo que me descolocó desde el punto de, ostras, no puedo estar, o sea, aquí hay algo que no está bien, me tengo que colocar en otro lado. No sé por qué, Bien. eso me debilitó tanto, pero sé que a partir de ahí empecé a sufrir acoso escolar. No puedo explicar por cómo ha sido el proceso, Yeah. pero la cuestión es que eso me hizo replantearme unas cosas siendo muy pequeña, o no como tenemos el ser humano la capacidad de herir a otro sin problema. Esto, aparte del acoso escolar, yo cada día lo tengo más claro, las personas que acosan a otras tienen muchísimos problemas. Cuando tú estás acosando a alguien es porque reverbera en ti, intentas echar fuera lo que te está rompiendo por dentro. Y normalmente acosas a gente que es vulnerable, seguramente por diferentes motivos, pero siempre creo que tiene que ver con que es sensible, no es capaz de ponerse por encima. Eso no quiere decir que las otras personas no sean sensibles, pero por el motivo que sea, esa persona o es un poco diferente, ese niño o niña es un poco diferente. En mi caso, yo era muy diferente a mis compañeros, o me sentía un bicho raro porque tenía algo muy extraño. Luego vivía en la aldea, o sea, Santiago es una ciudad pequeña, entonces el campo queda muy cerquita. Y aunque vivía a 5 minutos del centro, yo vivía rodeada de animales, feliz como una perdiz, subiendo los árboles y demás. Pero eso de repente también se convirtió en algo vulnerable. Eras como la paleta, ¿no? Bueno, agarran de ti lo que puedan para hacerte daño. Hace unos meses salió como una noticia que se hizo viral porque el hermano de un niño mandó ese vídeo, que era un niño que era su cumpleaños. Sí, lo vi, creo, sí. Llevó una tarta al colegio o lo que sea, y todos los niños de la clase se rieron de él y lo insultaron desde un lugar muy cruel. Y veías la cara y la emoción de ese niño, y viendo la parte, yo sabía lo que estaba sintiendo porque había pasado por ahí 1000 veces. Eso te debilita o te hace más fuerte. Yo siempre me he quedado con ganas
de decirles, le mandé un vídeo a su hermano, pero me he quedado con ganas de decirle a esos niños, a esas niñas, que de pequeño hasta que te formas de alguna forma, hasta que llegas a un punto donde empiezas a crear tu personalidad más organizada o más compuesta, suele ocurrir que si eres vulnerable, sensible, por el motivo que sea, o diferente, por el motivo que sea, sueles pasar por este acoso escolar. Entonces eso te hace sentir cada vez más pequeño y lo que te insultan o lo que te dicen te entra muy adentro y acabas con esos lastres que te están lanzando que realmente no son tuyos, porque son mentira. Lo que te están enviando es lo que justamente le falta a ellos. Por un lado es necesario perdonar y por otro lado es necesario que esos niños entiendan que seguramente son especiales por algún motivo y que tienen que darse cuenta que eso no les pertenece, que lo que deben es creer poquito a poco en ellos mismos, aunque lo que les rodea, que es la clase en la que viven todos los días, no sea así. Pero en el momento en que rozas un lugar que no es ese, el de todos los días, lo que viene de fuera ya rebota. Si eres capaz de mirar a un niño que te está insultando y decir, te perdono porque sé que estás mal, eso a ese niño lo rompe o lo deja fuera de juego. Porque muchas veces creemos que la reacción a un acoso tiene que ser a través o cuando te están acosando o lo que sea, cuando te están insultando, tiene que ser a través de la agresividad. Y yo creo que no, aunque a mí me cueste muchísimo, porque cada vez que me intentan hacer daño, lo normal es que intente ir como un Miura, pero creo que tiene que ver con eso. Y creo que esos niños seguramente tengan alguna aptitud creativa, muchos de ellos. Por los niños que veía cerca de mí, incluso en el instituto, que sufrían acoso, tenían algo especial. Eran diferentes, pero muchos eran muy inteligentes o tenían algo creativo, tenían algo muy específico suyo. Y no sé, siempre después que he pasado por ahí y que he descubierto mi parte creativa y la he podido explorar, me doy cuenta de que ese paso por ese lugar tan horroroso me debilitó mucho tiempo, porque yo hubo momentos, fueron muchos años, entonces yo hubo un momento que en octavo de GB tengo una vena como muy sensible en la nariz y descubrí que podía sangrar por la nariz y me hacía sangrar por la nariz casi todos los días en clase, una para llamar la atención y dos para estar menos en clase. Eso hizo que me pusiera muy enferma, bueno, que tuviera una neumonía. Eso, lo que tenía realmente era una tuberculosis, que incluso me vino bien porque es muy difícil detectar esa enfermedad, pero en cuanto me puse enferma y me tuve que quedar en casa, recuerdo que tenía fiebre y cuando dejaba de tener fiebre lo que hacía era descalza salir al pasillo de la casa de mis padres, abrir las dos ventanas y que me cogiera el frío otra vez. Volver a tener fiebre. Sí, y luego al final acabé en un hospital un mes y medio creyendo que tenía una neumonía, que la tenía, pero que por debajo estaba una tuberculosis. Al final yo creo que también era necesario, porque si no a lo mejor esa tuberculosis no la hubiesen detectado hasta muchísimo tiempo después y hubiese sido peor, porque puede haber una segunda intención de tuberculosis y fue la primera. Entonces no me pasó nada y ya está. O sea, tuve que tomar un tratamiento, pero el hecho mío psicológico como niña era de intentar no ir a clase de ninguna forma. Me tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Quiero decir, lo que no quieres en octavo, te estoy hablando desde tercero, o sea, son unos cuantos años. Pero son unos cuantos años en los... Claro, no, cuando son los mismos críos cambiando de curso siempre, ¿no? O sea, siempre te mantienes con los mismos. Sí, pero al final los que se meten contigo van evolucionando, o sea, claro, luego ya llegaba que eran clases de otros cursos más pequeños que se metían conmigo. Decías tú, pero ¿cómo hostia, eso me acaba de volar la cabeza muchísimo. Te lo juro, recuerdo
con lo vulnerable que eres con 13 años, con los primeros Ostras. amores y no sé qué. Y recuerdo que había 2 hermanos que eran como zipizape, que se metían muchísimo conmigo, si me da cuento, yo no os conocía de nada, pero debía llevar un cartel en la Bueno, cara lo que avisan, decía, lo avisan. Cuando empiezan soy los yo, cursos dicen, nada, aquí hacemos amigo, challenges, soy yo. claro. Y era un curso inferior al mío. Entonces de repente un día en el recreo viene uno de ellos con cara de súper bueno a decirme que le gusto, que hablamos después, Qué dolor. que quería estar conmigo, quería salir conmigo y no sé qué. Y es como de película, esto que ves en las series y dices, bueno, no será para tanto. Y recuerdo que yo me sentí un patito súper feo. Y eso, me daba como el miedo a esto no puede ser real, voy a ver cómo lo afronto, porque no podía afrontar absolutamente nada que fuera un enfrentamiento con otra persona porque estaba muy pequeñita. eh, y, y llegué allí, vino a hablar conmigo, no recuerdo lo que me dijo, yo intenté expresarme como, bueno, pero yo creo que no sé qué, y de repente llegaron el otro hermano, los colegas y las amigas de la clase a reírse de mí porque era todo mentira y porque yo era idiota, ¿no? Esas cosas que de repente no sabes por dónde salir, dónde esconderte, qué agujero más pequeño encontrar y que no te vea nadie. Y desde muy pequeña empecé a desarrollar TOC. Igual que yo creo que hay muchas personas que desarrollan anorexia por otros, seguramente otros motivos, efectivamente, pero yo creo que tiene que ver con ese descontrol que tú tienes con el exterior, con la familia, con el colegio, con todo lo que no puedes controlar y que se estabilice. Y entonces empiezas a desarrollar, yo desarrollé un TOC. El TOC es manías que empiezas a tener, que yo creo que estás predispuesto a ese tipo de enfermedades. Te lo digo porque un sobrino mío ha tenido principio y no tiene para nada ningún tipo de ni acoso escolar ni nada, pero tenía miedos y yo siempre he vivido con mucho miedo todo el rato. Y esas manías, empiezas con una serie de manías que puede ser entrar por una puerta, cómo entras por la puerta, cómo enciendes una luz, lo que sea, y todo eso se empieza como a configurar en tu cerebro como, vale, enciendo la luz, tiene que ser con la mano derecha, y tienen que ser 4 veces, y luego 8, y luego 16, y luego no sé qué. Tienes que no pisar las líneas, pero cosas absurdas. Luego tenía 50.000. O sea, llega un momento que el TOC te obstruye tanto que yo llegaba a tener cientos de manías al día. Es decir, me levantaba y no podía salir de la habitación sin hacer un montón de cosas. Y si no las haces, algo malo va a pasar. Entonces, el miedo y la ansiedad te revientan la cabeza. Y, eso era delicado, ¿eh? Eso fue una época, aparte de tener esta necesidad de, por lo que ya sabía a partir de los 8 o 10 años, que era ser actriz, que no se lo dije a nadie, porque me di cuenta, la primera vez que actué fue haciendo Virgen María. Era muy pequeña, estaría en tercero o en segundo de GB, era muy chiquitina. Y fue uno de los momentos más felices de mi vida en ese momento. No me di cuenta que subiendo a ese escenario, desde la poca racionalidad que podía tener como cría, era súper feliz. Y me sabía el papel de todo el mundo y sentí unas cosas. De hecho, la gente que vio la obra, pues, imagínate, pensaban que llevaba un niño de verdad, por cómo lo acunaba y no sé qué. Entonces, mi vía de escape todo el rato era cada vez que había una obra de teatro en el colegio, yo tenía que ser la protagonista. No porque quisiera ser la protagonista, que también habría una parte de ego, sino porque quería estar el máximo tiempo encima de ese escenario. Hostia, hay algo súper curioso bueno, hay muchas cosas, ¿eh? Pero ¿no te parece súper curioso, ¿eh? Bueno, igual yo estoy chiflado, que lo estoy, que de repente sufrir acoso, que es algo que lo que interpreto que a ti te provocaba era tratar de no ir a esas clases, no, o sea, esconderse, eh,
sin embargo se vaya a la interpretación que es exponerse. Es todo lo contrario. Es mi refugio. Pero es súper curioso porque es donde más expuesto está uno al juicio de los demás. Y de repente el haber estado sufriendo acoso, mi sentido común que funciona fatal, me lleva a Tiene pensar todo sentido, sí. que, hostia, debería ser lo contrario. Es como cojones voy a salir yo a un escenario y más siendo críos. Porque una vez y luego ya está el trabajo que hagamos de mayores, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención eso. O sea, ese contraste entre quiero desaparecer y quiero estar en primera línea. Claro, es raro, pero es un refugio. A mí la carrera me sana muchísimo porque es meterte en un lugar donde dejas de ser vulnerable. Es hacer un personaje donde exploras o exteriorizas partes de ti misma o no de ti misma, de otros, pero que transitas tú. Y eso te da poder, te sientes poderoso, es un lugar de sanación, de tranquilidad, de divertimento, sobre todo es diversión pura, es donde tu ser, tu cuerpo, todo tú estás en el lugar más agradable. Luego, lógicamente, hay otras cosas, ¿no? Pero para mí he empezado a trabajar en el eneagrama, no sé si lo conoces. He oído hablar, pero nunca consigo retener la información de qué es exactamente. Es una cosa un poco compleja, pero trabajo desde hace unos años con Paz Moral ahora, que era Paz Gómez, una actriz que le llamaban la mujer más guapa del mundo por el país, porque hizo un vídeo en su momento. Ella era actriz y un momento dejó de ser actriz porque se dio cuenta de que lo que le gustaba era ayudar a sus compañeros, desgranar los guiones y demás. Y esta persona, aparte de ser mi compañera, mi coach, la persona que me ayuda a engranar, a sacarme la zona de confort, etc., etc., es para mí como tiene parte de terapeuta también, ¿no? Es de repente una persona que te conoce muy bien, que sabe muy bien lo que eres, y llevo tiempo trabajando con ella, pero empezamos con la primera temporada de Elena Blanco a trabajar el eneagrama. El eneagrama simplemente son 9 números en un círculo que tiene una serie de líneas que son súper conocidas. Este círculo con las líneas, que voy a decir una gilipollez, pero este hombre, Vale, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, pues las líneas solo... Me encanta porque con este hombre ya nos hemos entendido de qué estamos hablando y todo el mundo que lo esté escuchando ha entendido de este hombre, sí, el que tiene los brazos estirados. Sí, Este. y las piernas abiertas. Exacto. Bueno, pues ese dibujo son 9 números y, por decirlo bruscamente y simplemente, son 9 números que equivalen a 9 personalidades en las que cada uno pertenecemos a una de ellas. Luego, esos 9 números, yo soy un 4 y tengo el 3 y el 5 a mi lado. Esas se llaman las alas y te afectan, te puedes ir por un lado o para el otro. Las líneas también. Hay una línea corta que es donde te deconstruyes, donde estás insano, la personalidad a la que te puedes ir, que te empeora, y otra donde te sanas, ¿no? Pues como 4 tengo el largo en el 1, que es una persona más metódica, con rutinas, no sé qué, tiene sus mierdas, pero como 4 te coloca en un sitio bueno, y el 2, que no tengo nada que ver con un 2, pero hay una parte que sí me insana, que es esta cosa cuando das todo a los demás y quieres recibir cosas a cambio, pero no te los dan, bueno. Cada uno tiene nombres, tiene como pequeñas frases. Cuando te entras en internet y pones eneagrama, te dicen pequeñas frases, y es una estupidez porque es algo muy difícil hay que estar mucho tiempo trabajando. Yo solamente, Paz me decía, no, tienes que hacer un curso para saber quién eres, no sé qué, y digo, mira, me tocas las narices, que tengo que empezar, dime quién coño soy, que lo sabes, que llevas 10 años trabajando en esto. No, pues no sé qué. Por favor, Paz. Y me dice, bueno, yo sé lo que eres de sobra, pero Nerea, es que tal. Entonces me dice, eres un 4 conservación de libro. 4 conservación, ¿no? Bueno, dentro de cada número puede ser sexual, social o conservación. Yo creo que ya los nombres te indican un poco... Dan pistas. Bueno, pues soy un 4 conservación. El 4, de repente me pongo a investigar, me llevó mucho tiempo, como 3 días, solo saber un poco quién era el 4.
Pero algo que me llamó la atención y que puede ser interesante para que un poco entiendas cómo son los cuatro, o sea, todos los cantantes muertos por suicidio, sobredosis de heroína, Michael Jackson, escritores, artistas que hayan tenido muertes de este tipo, son cuatro. ¿Por qué? Creo que justamente es tener una parte creativa. Eso no quiere decir que otros números no tengan partes creativas, pero realmente el 4 es el creativo, pero tiene una parte sensible tan fuerte que eres un puto quilombo. Eres pasión y emoción pura, pero... Y a mí llegar a... Mira que he ido a terapia, psicólogos, incluso psiquiatras en su momento, para encontrar un camino. Porque creo que en esta sociedad ya es hora que empecemos a quitar estos tapujos de, madre mía, de ir al psiquiatra o al psicólogo es estar loco. No, tío, estamos todos como cabras. Y quien diga lo contrario miente. Lo que tenemos es que dejarnos de tonterías y entender que tenemos muchas emociones y muchas cosas dentro que tenemos que trabajar y que nadie nos enseña. Entonces, entrar en el mundo del 4, de repente empiezo a investigar y hay cosas como algo que me persiguió toda la vida, que era sentir que estaba vacía, que no había nada que lo llenase, el miedo que me generaba eso y que siempre estaba dentro de mí y nunca estar en el lugar correcto. Y eso era algo con lo que yo convivía, que me generaba muchísimo estrés. ¿De siempre? De siempre, siempre estaba ahí. Por eso el hecho de que se metan contigo en el colegio, de repente todo eso todavía se engrandece mucho más. Entonces, al final solo ves como persona, solo acabas viendo o estando, transitando esos lugares. Y de repente veo como 4, que unas características que tengo, lo que tiene el 4 es que se siente vacío y que no encuentra, o sea, no se siente nunca en el lugar. Solo leer eso hizo que justamente ese problema que yo no resolvía con ningún terapeuta se hiciera súper pequeño. Vale, que esto simplemente viene de base, igual que el 2, por ejemplo. Pero es que fíjate, perdona, Sí. solo un segundo. Es que estoy pensando en esa sensación de no sé de dónde viene, siempre me he sentido vacía y de repente pienso en una de las primeras frases que has dicho cuando empezábamos a hablar y para mí tiene todo el sentido del mundo que te sintieras vacía, porque tu frase ha sido yo llegué de rebote. Entonces, de repente es como una sensación que está ahí, que es si naces y la sensación que tienes es estoy de rebote, la sensación de estoy vacía te va a acompañar siempre porque no estoy insinuando ni mucho menos nada extraño, pero me recuerda mucho a un amigo que constantemente siempre me menciona la cantidad de hermanos que tienen. Yo fui el último, no me estaban buscando, me lo han dicho, bla, bla, bla. Y claro, lo que pienso es, has crecido es distinta la información que a ti te ha llegado, es totalmente distinta. Entonces, no es tan descabellado sentirse vacío. Si la información que tienes es, bueno, tú has venido, pues bueno. Sí, nunca lo había pensado así. La verdad es que no por mis padres No, me ha llegado esa sensación en absoluto, todo lo contrario. No. Mi madre siempre me dice que gracias al cielo que aparecí, claro, porque compensé ciertas cosas, pero sí, nunca lo había pensado desde ese lugar. De hecho, fue una marcha atrás y siempre me hace mucha gracia cuando me lo cuenta mi madre. Pepe, creo que estoy embarazada, al día siguiente le digo. Claro, o sea, Sí, no sé. insinuaba ni mucho menos unos padres que insisten en Que hacer podría eso. ser, ¿eh? Sí, bueno, este amigo mío Ser. se lo hacían saber. Quiero decir que creció con unos padres que le decían es que a ti no te estábamos buscando, no estaba previsto que tú llegaras. Entonces, obviamente, nunca he hablado con él en profundidad de emociones suyas, pero sí que siempre he pensado, tronco, tú no puedes estar agradecido de estar vivo si la sensación que tienes o te han estado generando es de, en este caso, no llega a ser, ha sido una carga, pero si no hubieses venido tampoco hubiese pasado nada. Entonces, de repente, joder, te sientes como de, pues, ¿para qué cojones me habéis traído aquí, no?
Entonces, de repente, no sé por qué me ha venido a la mente la frase de yo estaba de rebote. Sí, yo estaba de rebote. Que es algo que acompaña, perdón, te interrumpí, Sí, estabas no, analizando el pero 2. no, es que nunca lo había pensado así. Yo no tengo la sensación, no me sentía, o sea, nunca he enlazado esos dos términos, pero efectivamente tiene sentido. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el 2 y yo soy incapaz de hacerlo, son personas que van muy llenas. Y cuando las conoces te das cuenta, van muy llenas, tan llenas. Luego tienen un montón de problemas, pero van llenas. Eh, Marilyn Monroe es un 2, tiene un montón de problemas, pero es un 2, va llena, por eso se convierte en lo que se convierte. Ana de Armas es un 2, su mejor personaje y su personaje ideal es Marilyn Monroe, ¿no? O sea, lo acaba de hacer. Y la veía y decía, claro, o sea, es maravilloso porque te conviertes en ella, te viene como anillo al dedo. No sé, y por ejemplo, en Elena Blanco, que todo el mundo me dice, Dios mío, esa mujer, porque es un personaje muy delicado, no sé si has leído los libros o has podido ver la No, serie, la pero verdad es que no. es un personaje muy delicado, que ha perdido a su hijo desde hace 10 años, que es tal, y la colocamos en un 5, una persona que está todo el rato en cabeza. Entonces, que no es capaz de entrar en sus emociones porque cuando entra se le va toda la mierda. Y todo el mundo me pregunta, pero Dios mío, ¿cómo llevabas a Elena Blanco? Porque es un sin Dios, es un Cristo de mujer. ¿Cómo la llevabas? Y digo, pues súper bien. Porque justamente el hecho de meterme en un 5 y estar todos los días de rodaje en una persona que está continuamente en la cabeza, llevándolo todo hacia ahí, hacia el raciocinio, a encontrar a papá como un ordenador y no entrar continuamente en emoción, es maravilloso, para mí me sana. Ya. Luego sí entraba en emoción y era un Cristo y había días que estaba jodida, más o menos, pero te digo que a mí la profesión me sana un montón y ahora que he empezado a dirigir, de repente todo, el otro día estaba con José de Televisión Española, que es el periodista de cine, y, y me decía cosas como esta, ¿no? Me conoce hace mucho tiempo y me decía, qué bien te veo, pero ¿cómo tienes que dirigir más? Porque la profesión de actriz ya la tienes, pero eh, creas cosas muy, muy interesantes con lo que haces en cine. Hay una sensibilidad especial. Escribe y digo, no soy nada buena escritora, soy lo peor, no sé escribir, José. Lo que sé es actuar y eso viene de una serie de cosas, por eso he empezado a dirigir, porque hay una serie de cosas que me preocupan, que a través de las emociones que tengo intento transmitir esas emociones de formas diferentes o de la forma artística que a mí me sale de dentro, pero todo forma parte del mismo vínculo como actriz. Y me dicen, no, 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 eso no puede ser. Una cosa tiene que ver como actor y otra cosa es esto viene de otro lado. Y cómo voy a discutirles una persona, pero es difícil de explicar, pero viene todo de ahí. Al final esa cosa que me hace vulnerable es la fortaleza que tengo. Bueno, hay algo que tiene cierto sentido, ¿no? Que es que de repente, así como me costaba entender el querer que nadie te vea con subirse al escenario y estar expuesto, es cierto que cuando subes al escenario no eres tú. Entonces es distinto también. Quiero decir, de repente el tener que ponerte las emociones de otro, a ti te deja totalmente limpio. O sea, no estás nada expuesto. Estarás expuesto cuando el trabajo termine, cuando te bajes de ahí y entonces llega gente a decirte, pues esto sí, esto no, pero esa es otra movida, esa es muy distinta. Sí. Lo que está claro es que a la hora de interpretar te pones emociones que no son las tuyas. Lo que me lleva a pensar, eso en realidad es muy útil luego, ¿no? Porque de repente, aunque no sean reales, entiéndeme, a la hora de interpretar, es decir, aunque no tengan que ser, tienen que ser reales, bla, bla, pero me Son refiero, no reales son. porque son tus Sí, tienes emociones, que vivirlas, pero pero las son, estás forzando, es decir, por decirlo de alguna manera, sí, son de tienes que otro. forzar esa emoción de otro en este momento concreto. eh, Sí. Al tener que vivirla, la conoces. De manera que al conocerla, puedes registrarla en tu catálogo de emociones para utilizarla
o por lo menos saber que está ahí. O sea, me recuerda mucho a hace muchos años uno de los eh, inventos más fascinantes que para mí tiene el ser humano, a años luz de cualquier otra cosa, fue cuando presenté un programa de ciencia, descubrí lo que era un exoesqueleto. Entonces a mí me explicaron, básicamente lo utilizaban para que la gente que nace sin posibilidad de andar, por ejemplo, pueda recuperar movilidad, etcétera, etcétera. Eso me pareció que estaba bien, pero me dieron la clave de por qué me parece tan fascinante. De repente, si tú naces sin saber caminar, tu cerebro no sabe cómo enviarle la señal a la pierna porque no sabe qué cojones es caminar. Entonces, a través de este exoesqueleto le pusieron, digamos, los electrodos a un compañero nuestro en la cabeza que sí sabía andar, y entonces era él quien mandaba la señal al exoesqueleto. De manera que de repente alguien que no supiera andar, la acción de andar la tenía. En el momento de tener la acción de andar, tu cerebro ya sabe lo que es andar. Entonces, de alguna manera, le regalaba esa emoción al otro que no sabía lo que era. Si pienso, no sé si me he explicado, o sea, sí. Entonces, si pienso en la interpretación, puedes utilizar eso para ti. Es decir, una emoción que tienes que forzar para interpretar o localizar, para interpretar un personaje, después la tienes en tu catálogo. Lo que no sé es si eso a ti te ha ayudado después. O sea, si has sido capaz de utilizar todo eso para que algunas cosas fueran menos problemáticas. Sí, ya te digo que a mí la profesión, o sea, ser actriz me sana un montón. Tiene que ver con eso, nunca lo he racionalizado así. Cada vez más sí que voy por ahí, por ejemplo, estos 2 últimos años sí analizo mucho más esto. Antes, sobre todo porque estoy trabajando con otra persona, pero antes era algo más natural o que salía de un trabajo muy individual, pero que siempre se veía contaminado por mi yo. O sea, al final tú tienes un tipo de personalidad, una serie de afrontar las emociones o las situaciones. Sueles sentir que ese personaje va por un lado, pero al final estás contaminado por lo que eres, ¿no? O sea, siempre me preguntan, ¿por qué tan papeles tan profundos o tan tristes o tal no sé qué? Y Paz un día me dice, Nerea, tienes 100 viejas detrás de los ojos. En la mirada tienes 100 viejas. Entonces eso ya está, ya lo tienes. Entonces hay que buscar otros colores. ¿Y qué me pasaba a mí hasta que Paz me cuenta esto? Que yo para currar a veces sentía que tenía que sufrir. No sé cómo explicarlo. Sí. Y hay muchos actores con los que hablo que les pasa lo mismo. Tienes que darlo todo en ese puto instante, porque si no sufres y estás al borde del delirio es que no estás en el lugar correcto. ¿Qué hace eso en mí? Que al final lo que yo ya tengo de base, que es esa energía o esa profundidad o lo que sea, que mierda sea, se exagera todavía más. Entonces no se compone de otras cosas. Y claro, todo esto a mí, lógicamente, me sirve para, coño, siempre digo que en un trabajo creativo, en mí como actriz o ahora que empiezo a dirigir o lo que sea, la evolución de mí como persona, con mis emociones y mi tránsito en la vida, van paralelos de la mano como mi yo como creativa. Es así. Y de hecho lo veo en muchos directores o artistas, performance y demás, que muchas veces cuando te llega el éxito, te colocas, como aparte sueles tener un montón de cosas mal gestionadas, o te rodean de repente gente que todavía no te ayuda más en eso, se pierden por el camino. Se pierden en un ego extraño, en una cosa extraña, donde su evolución se pierde, o lo que tenían de especial se queda estancado y no evoluciona, porque ellos no están evolucionando tampoco como personas, no están ahí, ¿no? Y por eso para mí va de la mano y a mí me sana continuamente. Intento muchas veces, lógicamente, cada día de trabajo, hay días de trabajo que salgo y digo, ¿qué me ha pasado? Porque estás rodeada de gente, son
Ya. 45, 50 personas que te rodean y hay días buenos, malos, que el personaje te afecta. Francesc Garrido, que hace buen día en esta serie, que es un tío increíble, que todo el rato lo observo e intento aprender de él. Un tío muy sabio a nivel emocional. Siempre me decía, ¿no?, que a veces cuando me pongo con Elena Blanco hay días que estoy muy liberada, pero hay días que de repente tengo que estar como concentrada, sobre todo antes de una secuencia, y ya entre Elena Blanco y me dice, me encanta cuando estás con Elena Blanco y no sé qué, pero esos días a veces estás demasiado intensa o no eres tú del todo. Entonces, de repente me sale la gallega dura y venga quien venga a mi lado, es como... Y yo siempre pido perdón, o sea, mi equipo es lo más importante, entonces yo siempre le digo a los primeros de dirección o a tales, me puedes mandar a tomar por culo cuando quieras e insultarme. O sea, Nerea, hoy no te soporto, porque muchas veces no me soporto yo a mí misma. Entonces, tenemos eso, ¿no? Los actores, que tenemos la fragilidad, porque al final estás metido ahí un tal y tienes... pero cada día de rodaje que llego a casa un poco fuera de sitio, digo, para un momento, ¿qué te pasa? También es importante eso. Y muchas veces como persona no lo ves, porque vas al curro, vuelves, vas al curro, vuelves y no te lo planteas. Pero ¿quién no se ha levantado de mala hostia algún día sin saber por qué? O con miedo sin saber por qué. ¿Quién no tiene ansiedad y sin saber por qué? Que no sabes ni por dónde te agarra. Ya, pero ¿crees que es que no sabes por qué o porque nos falta entender que cuando sientes esa emoción lo que tienes que hacer es parar y descifrar de dónde Of cojones course, viene? claro. Nadie nos enseña nada. Yo de un tiempo a esta parte, una de las cosas que tengo clarísimas, pero vamos, las llevo a rajatabla. O sea, como yo abra los ojos y haya una sola emoción extraña en mi cabeza, el día no va a arrancar hasta que yo descubra por qué cojones es. Y Qué no va a bueno eso. arrancar es no va a arrancar. Es que no va a arrancar. O como cuando llegue a casa, llegue un poco rebotado o bajón o triste o algo así, lo que tuviera previsto hacer, te aseguro que se va a aplazar porque no doy un paso más hasta saber qué cojones es. A veces es que has dormido mal, ¿eh? A veces de repente llevas un rato y dices, ah, coño, espérate, que me duele un poco. Joder, no he descansado. Vale, tira millas, no he descansado. A veces es, no, que es que ayer te llamó Menganito y soltó la frasecita esta de los cojones y tú pensabas que no, pero se ha quedado ahí. Ah, vale, es la frasecita esta. Pero ¿cómo te la quitas? Descubro qué es. En el momento en el que descubro qué es, desaparece, ya no se queda. O sea, por lo menos yo, en el momento en el que descubro lo que ha pasado, ya está. O sea, ya no, ya a partir de ahí pones el siguiente remedio. Quiere decir, si es por una frase que fulanito te dice cada 2 por 3, a fulanito le van a dar por culo la próxima vez que me llame. Quiero decir, es que además soy radical en eso. O sea, y de un tiempo a esta parte soy Bueno, eso es muy inteligente. extremadamente radical. O sea, ya no paso ni una de muy buen rollo, no, es como, pero te lo cuento. Si suena el teléfono y sé que es alguien que después de 5 minutos de esa llamada me voy a quedar como me ha tocado las pelotas, es que no te lo voy a coger. Es que no voy a cogerlo porque no me apetece atenderte ahora y quedarme rebotado 5 minutos después. Entonces, pero tiene que ver con que no dejo pasar una. Pero ni una, ¿eh? ¿Y a esas personas es capaz de exteriorizárselo? Sí. Es que eso es una maravilla. A mí es una de las cosas que más me cuesta. Sí, pero porque yo creo que es necesario que la gente lo sepa, pero porque no es que ellos lo estén haciendo mal, es simplemente que tu forma de actuar conmigo no es compatible de esta forma. O sea, es decir, esta frase que a lo mejor para ti no es nada, o esta manera de hablar que para ti no es nada, porque con todo el mundo hablas así, conmigo no va, conmigo no encaja, lo siento. Ah, pero si yo hablo así con todo el mundo y tal, ya, pues conmigo no, tronco. O sea, conmigo no. Y si tú tienes, yo entiendo que seas así, yo como soy así, ahora mismo no somos compatibles, no pasa nada, nos vemos menos, empezamos a vernos menos y ya está. O, entonces, voy poniendo soluciones, porque es que si no, lo, lo muy poco que yo voy descifrando es que no poner remedio a esas cosas, lo único que hace es estirarlas en el tiempo. Sí, Estirarlas. generar quistes, Y va echándose todo en un eso es saco muy más grande. difícil. Tienes suerte porque para ti es algo como orgánico que en cuanto lo descubres No, lo puedes, que va, no es lo puedes orgánico, exponer eso es fuera. mucho Pero curro. a mí el enfrentamiento, decirle a alguien me has hecho daño desde un lugar que no se enfade el otro, porque si no es muchas veces hay una discusión absurda que no va a ningún lado, como me pasa con gente, o sea, Francesc Garrido, tú, Paz, o sea, yo los veo cómo exteriorizan las cosas y digo, qué maravilla,
qué inteligencia más guay. Y además, cómo con tu peso te colocas, llamas o enfrentas a la persona con una tranquilidad y sabes decir las palabras en el lugar correcto. A mí me entra un cague que alucinas. Claro, no. Me cago. Y las primeras veces entra un cague que alucinas. Hasta que lo has hecho 1.000.000 de veces y descubres que las consecuencias son mejores. O sea, Sí, descubres está que a claro. largo plazo, entonces, pero porque todo la primera vez da un cague, que lo flipas, quiero decir, en todo. O sea, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de pareja, de amistades, familiares, en todas. De repente es, como voy a decir a mi familia que no voy en Navidad. Pero hostia, si te genera ansiedad, es que no puedes ir en Navidad, Totalmente. tronco. Entonces, ¿pero y me voy a enfrentar a esto? Sí, sí. ¿La primera vez va a ser fácil? Ni de puta broma. Ni de puta broma. Los vas a destrozar a todos y vas a ser la comidilla de la Navidad. Prepárate a que te piten los oídos, ponte cascos. Pero lo bien que vas a estar no tiene precio. Y el segundo año, cuando no vayas, es mucho más sencillo. Sí, bueno, Ya lo dijiste, eso lo ven ya lo venir. dijiste. Entonces, es verdad que eso eh, se convierte en un músculo. Entonces, llega un momento en el que sabes decirlo sin que haya ningún tipo de problema ni de movida. Sabes cuándo lo tienes que decir, sabes cómo, sabes de qué manera, ya empiezas a leer a la otra persona para poder decírselo. Porque una de las cosas que yo creo que nos pasa es que hablamos muchas veces con la gente o le transmitimos nuestras cosas sin tener en cuenta que la otra persona lo va a recibir. Entonces también tienes que ser prudente en eso. Quiero decir, si no quieres atacar y lo que quieres es informar, pues conoces a la otra persona, díselo de forma que no se vaya a sentir atacada. Yo no puedo hablar contigo exactamente igual que hablo con Menganita o con Menganito, eres distinta. Entonces tengo que ajustar también el cómo te digo las cosas. Pero yo creo que es un músculo imprescindible trabajar, imprescindible. Entonces ya te digo yo, todos nos levantamos mal, todos tenemos días que son una mierda, pero en mi caso se ha convertido en una prioridad. Sí, yo también, en ese caso sí, pero llevo muy mal el enfrentamiento. Lo estoy trabajando y soy capaz ya de decir esto. Yo creo que me acostumbré en mi vida a que la agresividad fuera parte de ella. Entonces lo he dejado pasar, Yeah. cada cosa lo dejaba pasar y no lo ponía en el lugar. Pasé por muchos lugares muy jorobados que hicieron claro, que tuviera que tragar. Y entonces eso te revienta por dentro. Pero cuando lo que tienes fuera es muy difícil de pararte y colocarte y decir esto y lo otro, porque al final son relaciones tóxicas, complejas, donde la otra persona seguramente sabe cómo hacer para que tú no seas capaz de esto. Y por primera vez, yo creo que la muerte de mi padre, que fue una de las cosas más duras que he vivido en mi vida, que fue este año pasado, y una figura importantísima, mis padres son lo más importante que tengo, ha hecho, no te puedo explicar por qué. Entiendo que es porque por primera vez te sientes huérfano, porque, porque la batalla que has llevado es tremenda y los lugares por los que has pasado son terroríficos. Yo creo que hay un montón de cosas, pero la cuestión es que he sentido siempre que desde que mi padre se fue, es como que él está ahí, de alguna forma, no sé cómo coño lo hace, pero diciéndome, ¡ey! Espabila, amiga, espabilate, coloca las cosas. No hay como ciertas barreras como esta que he pasado, como esto que pasas pantallas y en vez de pasar una cada 4 años, de repente pasas 10. Yeah. Lo he hecho después de la muerte de mi padre, ¿no? De decir, ¿qué es lo que quiero? Yo he pasado muchas veces, y pues nos pasa a muchos, ¿no? De, 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 de muchas veces no pensar en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres, por el otro. Eso no te hace mejor persona ni peor. Es una realidad. Hay gente que todo lo contrario, que prefiere pasar por... O sea, esos desequilibrios están continuamente. Lo importante es encontrar un equilibrio, ¿no? Y poder decir, esto, ahora mismo no voy a hacer esto. O ahora mismo voy a hacer esto, aunque sé que me va a acarrear esto y esto, pero soy consciente y lo hago conscientemente porque quiero. Pero esto ahora ya no lo voy a hacer porque quiero no hacerlo. Eso no era consciente hasta hace muy poco. Parece mentira, pero No, es súper habitual. Yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? O sea, pasas por ese momento en el que
haces las cosas porque crees que tienes que hacerlas, incluso sabiendo que va a estar mal hacerlo. Sí, por no hacer daño al otro. Por no hacer daño al otro. Y hay un momento en el que asumes... o sea, hay una gran diferencia entre entrar en algo siendo consciente de que te va a hacer daño y no saberlo. Es muy distinto. Es muy, muy distinto. Es porque lo estás haciendo con una intención. Estás entrando ahí con un objetivo, sea el que sea el tuyo, da igual, sabes que te va a hacer daño, sabes que va a doler, pero tienes una misión. Entonces, bueno, pues suerte con eso, amigo. Quiero decir, has decidido entrar ahí. Y otra cosa es entrar sin objetivo y empezar a que te haga daño. Claro, eso es la mierda. Pero creo que todos pasamos por ahí, por esa ceguera, creo. Sí, por ejemplo, algo cotidiano, muy cotidiano, que a mí me pasa todo el rato, pero todo el rato, o sea, continuamente, admiraba a la gente que hacía justo lo contrario. Y es que tú estás en cualquier sitio y viene alguien a hablar contigo y yo puedo aguantar horas. O sea, gente que te está hablando Hostia. y que a los 2 minutos no pueden más, pero estás una hora, hora y media, te ha desgastado, te ha chupado la energía entera y ahí sigues. Esto es como la esencia de lo que quiero decir. Ya, no, eso es... Era incapaz, incapaz Ya. de decir, oye, un placer, voy al baño. Claro. Chispum. Y de repente vi a esa gente que hace, o sea, que todo lo contrario, que muchas veces se pasa de la raya y ni siquiera ve a la gente que le viene a hablar. Pero yo era incapaz, o sea, completamente incapaz de poner un límite, de poner límites a la gente, de poner límites. Era incapaz de hacer daño al otro y eso es absurdo porque ni siquiera te hace mejor, te hace tonta. O sea, estás en un lugar totalmente desequilibrado. Y cuando de repente por primera vez, lo que dices tú que es un músculo, por primera vez dices, ¡buah! 10 minutos, 15, 20, 32 y eres capaz, porque llega un momento que ya como con la migraña, cuando ya pasas un dolor determinado y no te has tomado la pastilla a tiempo, es una carrera que no se acaba más. Entonces, de repente vas como notando esos tempos y al principio tardas, pero como puedes, sales de ahí. Y la segunda vez, como puedes, sales de ahí. Y efectivamente eso vas como accionándolo y ahora es ya como un resorte de no. ¿Cómo salgo? Chispum. Y sales. ¿Y no te pasa que ya... O sea, el músculo llega a ser tan potente que ya previenes el tiempo que vas a estar con esa persona? Ya prevengo antes de que venga la persona que me va a dar por culo. Cuando se va acercando dices, son 2 minutos. A este le doy 2 frases. Ya tengo preparado el cómo voy a salir de aquí antes de que me hables. Ya lo tengo preparado. Ya está. No va a haber fallos. Totalmente. Bueno, yo estoy en el camino. Tampoco, es muy bonito. Pues cuando tampoco soy tan rápida, pero lo veo venir. Ya verlo venir ya es bonito. Ya es súper bonito, es súper bonito. Pero así llevo toda mi vida, ¿eh? Que dices, madre mía, tú. Pero es bonito porque es... Que he superado el TOC sola, pero de repente cosas tan cotidianas como esas, y eso es una esencia de lo que te quería decir, porque luego es eso, es ven aquí, haz esto, el no sé qué, lo otro. Me ha pasado de darlo todo, por si alguien me necesita lo doy todo y más, y paso por encima de comer, de dormir, de tal. Eso es absurdo. Sí. O intentar solucionar los problemas de los demás cuando tú aparte llevas un carro que flipas. Esas cosas llevo con ellas toda mi vida, que creo que es algo que hay que trabajar, porque no tiene nada que ver. No, a veces, a lo mejor a veces simplemente nos ponemos como a tratar de resolver problemas de otros, volcarnos en otro, vamos a estar para otros, simplemente por no ponernos con lo nuestro, ¿eh? Si tú que crees, es como, hostia, es que ponerte con lo tuyo, ya. No sé, es algo que a mí me caracterizaba muchísimo, que he tenido que trabajar un montón. Pero siempre de poner, y sobre todo con las parejas. En las parejas era como una invaginación absoluta. De él hace esto, no sé qué, pues voy a muerte y mi yo desaparece. Yeah. Luego tengo muchísimos defectos, pero mi yo desaparece para dárselo todo a esa persona. Y es tremendo. Eso es tremendo, sobre todo porque si la relación termina, que generalmente cuando se es así termina. Cuando se es así termina. Terminan y la hostia es tremenda. La hostia
primero que es tremenda, porque yo creo que no entiendes el porqué, no entiendes bien el porqué, y luego viene la segunda hostia de, pero entonces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Porque ya me he perdido. Quiero decir, me he ido ajustando tanto a lo que insinuabas o yo creía que tenía que ser para que esto fuera perfecto, Sí. que es que ya no me encuentro, ya no sé quién soy. Ya no, tengo que volver a tratar de descubrir quién carajo soy. O sea, he cambiado tanto que no sé qué cosas me gustan a mí, qué cosas están aquí porque te gustaban a ti, quién soy. Entonces, claro, es como la doble hostia, creo. Y lo sorprendente es que todavía somos capaces de cometer ese mismo error una y otra vez, hasta que llega un momento que dices, bueno, soy así, yo vengo con esto de serie. Las cosas que haya que cambiar, cambiarán porque esto vaya fluido y de repente Total. nos demos cuenta juntos de, hostia, hemos cambiado en esto, ¿no? Hemos cambiado. Ah, sí, hemos cambiado, ya no me había dado cuenta. Pero en el momento que empieces a cambiar cosas forzado para tratar de encajar bien la relación y no sé qué, tienes doble hostia. Cuando termina y cuando no sabes Sí, quién pero eres. incluso que muchas veces no tiene puede tener que ver con el otro o el otro Sí o poner no, sí, de sí, su parte para que tú cedas claro. o no. Pues No, 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 simplemente no, te que montas tú yo, la por peli, ejemplo, sí, yo me sí. monto mi peli Claro, te montas la y peli de cuando lo te que das crees. cuenta y terminas, tienes un vacío absoluto, Claro. todo se ha ido a la mierda, no tienes pilares a los que agarrarte, no sabes quién eres efectivamente, eh, p- haya sido por los motivos que sea, no entiendes qué ha pasado. Yo he tenido relaciones muy largas, de 10 y 11 años, y, y efectivamente te pegas un golpe tremendo. Lo bueno es que después de todo eso y cuando ya reflexionas, te quedas solo con lo bueno. Y eso es guay. A mí, por ejemplo, ahora mismo estoy en ese proceso, estoy feliz porque me quedaba mucho la sensación de, a ver, o sea, ¿qué ha pasado? ¿He perdido 10 años o 11 años? Había una sensación como de pérdida. Pues eso también tiene que ver mucho con mi personalidad, de, de esta sensación de la persona una de las personas con las que me formé. Hay mucho psicópata suelto, tú lo sabrás, Mm. que llevas mucho tiempo investigando en cómo somos. Me he flipado con el tiempo darme cuenta que hay un montón, igual que hay gente hipersensible o lo que sea, hay gente sin absolutamente nada de empatía por los Sí, demás. sí, sí, nada, cero, cero. Y hay gente que son psicópatas porque viven perfectamente ubicados en la sociedad, pero tienen unas personalidades psicopáticas y se dedican a, destruyen mucho lo que les rodea. Una de las personas con la que me eduqué como actriz, que luego me tuve que deconstruir entera para volverme a construir, eh, es un psicópata, una Ya. persona que denuncié en su momento por tal. Pasé 8 años sufriendo maltrato psicológico, era su saco de boxeo personal, whatever. Eh, y después de ese tiempo, una de las primeras, cuando ya te das cuenta, aparte tuve tanto tiempo que fui capaz de dar la vuelta al calcetín, decir, esto no lo quiero, porque estuve 8 años sin ser capaz de decir no, no quiero esto no está bien, esto tal, era una persona, y es una persona súper manipuladora, pero el primer residuo, aparte de la ansiedad y los ataques de pánico y no sé qué, el primer residuo era, hostia, he perdido 8 años de mi vida. Ya. Una sensación muy chunga. Luego eso se pasa y luego exploras y te deconstruyes. Yo siempre digo que al final, lo que dices tú, ¿no? Que hay cosas en la vida que te ponen, te empiezas a tropezar y tropiezas y tropiezas y tropiezas hasta que aprendas. Es una realidad. Yo he pasado por ahí y eso hace lo que soy ahora mismo. O sea, superar eso, construirme de nuevo, encontrar la actriz y la creadora que soy, ha hecho que pasara por ahí. Eso hizo que estuviera tan mal, que cayera en un pozo tan grande, que romper esas estructuras y volverme a construir me ha hecho como un ave fénix, ¿no? Es como, de hecho, cuando de repente empecé a resurgir, me dan un Goya. O sea, es como que la vida también te pone cosas para que tú aprendas, pero en el momento en que tú aprendes, cosas buenas aparecen, ¿no? Mm, son lugares delicados, pero saber que hay mogollón de gente
con problemas de empatía o psicópatas así sueltos, a lo loco. Porque están a lo loco. Me gusta esa reflexión cuando vamos a terminar. Vale. Me gusta saber que hay psicópatas por ahí, a lo loco. No, por Dios, a ver. Sí, quiero dejar eso Con todo mi amor. como frase final. No. Sí, voy a hacer eso. No, porque nos tenemos que despedir, pero ese es el titular. No, Nerea, no te he robado una hora, ya, más de una hora. Solo me queda darte las gracias, pero sí que no sé si hay algo que tengas la sensación de que no te molaría que se quede en el tintero y digas, me molaría añadir esto, decir esto, o creo que tengo esta información que quizá le pueda servir a alguien que esté en un proceso muy del inicio en el que estuviste tú. Porque siempre cuando hablamos aquí, hablamos en momentos donde hemos conseguido superar ciertas cosas. Entonces, todo parece más sencillo. Entonces, no sé si tienes algo que creas que si viajaras al pasado te hubiese venido bien saber. Sí, es un poco por lo que encaminaba antes lo de los niños, ¿no? En general, con cualquier persona que esté sufriendo una enfermedad psicológica, que tenga miedo a esterilizar esa enfermedad, cualquier persona que no se sienta a gusto consigo misma o que no se encuentre, que esté perdida por los motivos que sean. Creo que es importante que todos empecemos a apreciar la belleza que hay dentro de nosotros. Somos bellos, cada uno de nosotros. Tenemos un poder, cada uno, en su forma, en su medida, grandísimo. El problema es que nosotros mismos nos latigamos o nos ponemos nuestras propias trampas y los demás también. Creo que cada una de las personas que no se encuentren bien tienen que pensar que hay una salida, que hay un camino, que por muy duro que parezca o que por muy perdido que esté, hay un lugar de equilibrio. Pero todo parte, y ojalá yo esto lo supiera en su momento, de entender que lo más importante es ser honesto consigo mismo y con los demás y entender que tienes una parte bellísima, bellísima. Y eso es cierto, da igual cómo te pongas, eres bello o bella. Y tienes que, lo primero de todo es que tienes que sentirlo y creértelo y para partir de ahí buscar ayuda para poder transitar o para poder mejorar todo lo que te está perturbando. Incluso los enfermos, ¿no? Psicológicos, que de repente pues una enfermedad bipolar o una depresión son muy difíciles de curar, pero realmente creo que depende mucho de nosotros mismos que seamos fuertes, que nos agarremos los machos y las hembras, que nos agarremos fuerte y que creamos en nosotros mismos. Ojalá alguien nos enseñara desde que somos pequeñitos a creer en nosotros mismos. Creo que cada uno de nosotros nacemos con una serie de dones, con una serie de cosas por las que venimos aquí a hacer algo. Tú has nacido con una serie de cosas y por eso estás haciendo lo que haces. Y al final lo has encontrado. Has tenido tu propio proceso. Para muchos nos es fácil porque a mí me reverberaba por todos lados, me explotaba, pero hay mucha gente que lo único que siente es que no está bien, que no está en el sitio correcto, que no está en el trabajo correcto, que no está en la familia correcta. Y te cagas de miedo porque cualquier cambio, porque no nos enseñan a asumir los cambios, a entender el miedo como algo que te puede bloquear y que hay que escucharlo, hay que ponerlo delante, hay que ver dónde todos venimos a hacer algo, y sea conducir un coche, sea hacer de comer, sea construir casas, lo que sea. Pero cuando encuentras o lo que sea, o irte a cuidar ancianos, pero cuando lo encuentras, eres muy feliz. Cuando eres honesto contigo mismo y dejas el miedo de lado y te enfrentas a él y crees en ti, hay un montón de cosas que se colocan y luego ya aprendes a colocar el resto. Pero no hay nada que no podamos superar. Y hay muchos ejemplos en la historia
de muchas cosas, pero por ejemplo una esquizofrenia, que eso sí que no se puede curar, y este matemático, ¿no? Esta historia que hay de esta mente prodigiosa que fue capaz, incluso una esquizofrenia que es imposible, de distinguir la realidad de lo irreal. Si ese tío puede, todos podemos. Si un niño cuando es pequeño es capaz de enfrentarse a todo, porque somos capaces de enfrentarnos a todo, porque de adultos nos creemos tan por encima de todo y queremos ser como súper adultos y que no nos toca nada, pero realmente estamos rotos por dentro. ¿Por qué no ser más niños y creer más en nosotros? No sé si me he explicado bien, pero... Te has explicado bien, tanto que yo no voy a añadir nada por no estropearlo. Se ha entendido perfectamente, yo creo. Vamos, y además desde el arranque ya estabas tratando de decir eso, yo creo. Simplemente has reforzado lo que tengo la sensación que pretendías decir y que claramente es una de las cosas que más te ha acompañado a ti, yo creo, en el tiempo, que es haberlo pasado mal de cría. Es como, no me hagáis esta mierda, cabrones. O sea, no me hagáis esto. Nerea, voy a cortar esto y me despido de ti en condiciones. Pero ya